Aprendizaje-servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Una serie de podcasts grabados entonces en una presentación en directo a través de Internet, promovida por la Oficina de Aprendizaje-Servicio de la UNED y la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Docentes de diferentes lugares y niveles educativos nos presentaron aquel 17 de junio sus experiencias en proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados durante el confinamiento. De aquel webinar, coordinado por Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, delegado del rector para proyectos de aprendizaje-servicio de la UNED, y Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, hemos extraído el sonido para acercarles estas experiencias. A veces no es muy bueno, pero su mensaje es importante. En Canal UNED, canal.uned.es, junto a cada podcast, pondremos un enlace a todos los vídeos de aquel encuentro. Juan García Gutiérrez nos presenta a María Rosa Tapia, coordinadora de Educación Superior del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Yo creo que quien más y quien menos conoce el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Rosa es una de las personas fundadoras de este centro, que es uno de los pulmones no solo de América Latina, sino de todo el mundo, en ese desafío de impulsar el aprendizaje-servicio. Rosa es especialista en tecnología educativa y también coordina toda la parte de CLAIS relativa a la educación superior. Está coordinando un proyecto que se llama Universitate para promover el enfoque del aprendizaje-servicio en la educación superior en las universidades católicas. La idea que teníamos con Rosa es que nos pudiera hablar de cómo se está viviendo, cómo se está experimentando el periodo de confinamiento en América Latina y cómo ha impactado esta situación en los proyectos de aprendizaje-servicio. Si os habéis metido en la página de CLAIS, habéis podido ver un supermapa que tienen donde se está recogiendo los distintos proyectos que se están desarrollando en este periodo de confinamiento. Y bueno, ya le dejo la palabra a Rosa para que nos hable un poco de este aprendizaje-servicio en el ámbito latinoamericano. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Mar, gracias a todos por permitirme participar de este encuentro donde la verdad que nos nutrimos muchísimo con las experiencias que compartieron. Como decía Juan, desde CLAIS lo que más nos interesa es promover el desarrollo del aprendizaje-servicio y la realidad es que poder escuchar en profundidad, poder ver a cada uno de ustedes con el entusiasmo con que cuentan cada uno de sus proyectos, bueno, nada, la verdad que nos hace reafirmar lo importante es que poder seguir promoviendo el aprendizaje-servicio porque sin ninguna duda cambia las vidas de las personas, de los estudiantes, de los docentes, bueno, de cada uno de los que están involucrados. Voy a compartir una presentación que preparé para esta ocasión para hacer una breve síntesis de qué cosas venimos desarrollando desde América Latina o al menos qué cosas fuimos aprendiendo y pudimos ver a través de este mapa que comentaba Juan. En realidad, algo que para nosotros era muy importante, bueno, esta es una breve presentación de qué es lo que buscamos desde CLAIS. Algo que para nosotros era muy importante tener en cuenta en este periodo, cuando empezó todo lo de la pandemia, teníamos previsto participar en distintos eventos internacionales y de repente se nos acabó la posibilidad de participar presencialmente en distintos encuentros y ya desde marzo, que era uno de los primeros eventos que teníamos con Alemania, nos pareció un momento importante como para parar y reflexionar acerca de cómo podía impactar esta pandemia en el desarrollo de los proyectos de aprendizaje-servicio. Fue un primer encuentro que tuvimos, un primer webinar, después se siguieron otros, pero que fue todo un proceso que nos ayudó como equipo también para ir reflexionando acerca de cómo seguir avanzando con los proyectos del aprendizaje-servicio en un contexto tan diferente y desconocido para todos que generaba mucha angustia, mucha ansiedad al comienzo de repente sentirnos
no solamente encerrados, sino que sobrecargados de trabajo, como imagino que les pasó a todos ustedes. Y por eso, a partir de empezar a revisar qué tipo de experiencias se venían desarrollando desde las instituciones educativas, nos parecía importante distinguir claramente qué era lo que nosotros queríamos promover, porque sin ninguna duda la primera respuesta de las instituciones educativas fue recomponer el espacio de aprendizaje, el espacio del aula a través de videoconferencias, aulas virtuales, empezaron a surgir plataformas de todo tipo, con ustedes mismos comentábamos, no todas las plataformas que fuimos probando durante este periodo, y al mismo tiempo veíamos también un montón de acciones solidarias que se empezaban a desarrollar a través de las redes sociales para poder colaborar frente a esta emergencia. Pero, digamos, estas acciones podían ir perfectamente en paralelo, totalmente disociadas, cuando en realidad lo que nosotros buscamos es justamente promover el aprendizaje-servicio donde los estudiantes puedan aprender a partir del servicio que brindan a los demás. Estas imágenes que ustedes están viendo son docentes universitarios de las carreras de medicina y de enfermería que ni bien empezó la pandemia, colaboraron como voluntarios en una campaña de vacunación que se hizo principalmente en la ciudad de Buenos Aires para los adultos mayores, buscando realmente aprovechar, bueno, cuáles eran los mejores lugares o espacios donde podían acercarse a los adultos mayores para poder acompañarlos, ya que justamente eran los más vulnerables en este periodo. Hay que ser conscientes que, bueno, como una de las primeras cuestiones que había que atender era la emergencia social, los barrios vulnerables donde Internet no llega, donde hay otras problemáticas sociales y económicas muy fuertes que en este contexto aún se agravan mucho más. Por eso realmente había que pensar, bueno, cuáles eran las mejores estrategias para poder atender estas necesidades reales y sentidas y cómo podían convertirse en actividades de aprendizaje genuino para promover el protagonismo de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista universitario, la realidad es que fue prácticamente automática la respuesta de las instituciones que mientras cerraban sus aulas empezaban a abrir, por ejemplo, sus laboratorios, aulas virtuales, espacios de voluntariado, y se pudo ver cómo desde los distintos conocidos pilares que sostienen la misión de la universidad se buscaban cubrir los distintos aspectos y que empezaban también a aparecer interesantes oportunidades como para entrar en diálogo entre estas distintas misiones para poder desarrollar interesantes proyectos de aprendizaje-servicio. Y para que también la universidad pudiera empezar a visibilizar los recursos potentes que tiene disponibles para la comunidad. Adquirieron mucho protagonismo los laboratorios y los hospitales universitarios. Los estudiantes se pudieron mostrar también con una fuerza muy interesante desde Extensión para ofrecer acciones de voluntariado. Sin ir más lejos, en la Universidad de Buenos Aires, en el primer llamado se inscribieron 7.000 voluntarios para las campañas de vacunación o para llevar comida a las personas que estaban haciendo cuarentena en los hoteles que se habían habilitado para tal fin. Como bien decía Juan, y de hecho ya los invitamos y muchos de sus proyectos están en nuestro mapa, decidimos desde el primer momento empezar a recopilar estas experiencias para poder ir aprendiendo a partir de lo que se venía desarrollando. Y a partir de recorrer este mapa pudimos empezar a distinguir distintas experiencias. Pudimos descubrir algunas iniciativas que era muy interesante ver cómo se adaptaban perfectamente al contexto local y a las características institucionales para atender a las necesidades del momento. Y podíamos ver experiencias que se realizaban en los hogares de Costa Rica, donde los estudiantes sin salir desde sus casas trabajaban en tareas de reciclado, como para que después, una vez finalizada la pandemia, pudieran compartir con instituciones de la comunidad, estudiantes que empezaban a hacer campañas a través de las redes sociales para brindar información y para ayudar a que la gente pudiera tener los cuidados necesarios,
desde otras universidades empezaban a realizar producciones que ayudaran a llevar adelante. Bueno, recién también comentaban del proyecto de acompañamiento a niños autistas. Bueno, este es un proyecto también que se desarrolló desde la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires para desarrollar materiales especialmente para niños autistas para que pudieran entender el contexto en el que estaban viviendo y cómo tenían que cuidarse. Otros proyectos que iban más involucrados a la producción, ya fuera de aplicaciones, como a otro tipo de recursos que eran necesarios para este contexto, como fue de repente el boom de las impresoras 3D para la construcción de los protectores faciales. Y acá quiero hacer un alto para sumarme a muchas de las cosas que ustedes ya venían presentando acerca de la importancia de articular con distintas organizaciones o distintas empresas y cómo en este tipo de situaciones también podemos aprender cómo vienen desarrollándose los proyectos en las organizaciones, de los cuales nosotros podemos aprender desde las instituciones educativas. Y la comunidad maker, o como así se denominan aquellos que se dedican a la construcción de este tipo de recursos a partir de las impresoras 3D o el desarrollo de aplicaciones, en las cuales muchos de nuestros alumnos participan, hoy pueden convertirse en nuestros mejores maestros para pensar estrategias de difusión de la comunicación, de compartir plantillas. Aprovecho y hago un paréntesis para felicitar especialmente a la gente del proyecto Moraleja, que les aviso que ya lo vengo difundiendo desde que Charo Bartlett me lo mostró, porque justamente utilizan esa visión de que lo que ustedes desarrollaron ya desde el diseño lo están pensando para compartir y para que otros puedan reutilizarlos y enriquecerse a partir de la experiencia que ustedes desarrollaron. Por eso me parece que es muy interesante también ver cómo desde las redes sociales, desde las distintas aplicaciones, se viene dando visibilidad a los proyectos y se vienen compartiendo este tipo de iniciativas. También hay un trabajo muy interesante que podemos ir haciendo con los estudiantes acerca de lectura crítica de los medios, de ver cómo queremos alzar nuestra voz, qué tipo de campañas podemos y queremos apoyar, cómo nos expresamos. Entonces, este proceso también está trayendo aparejado una serie de cuestiones vinculadas a la comunicación, al acceso a la información, al conocimiento distribuido, qué tipo de selección hacemos. Y en el marco de los proyectos de aprendizaje-servicio, todo esto adquiere una relevancia muy particular porque justamente es la que nos permite también generar otro tipo de competencias vinculadas con todos estos aspectos. María Rosa Tapia, coordinadora de Educación Superior del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, en un webinar promovido por la Oficina de Aprendizaje Servicio de la UNED y la Red Española de Aprendizaje Servicio, nos acerca a experiencias de aprendizaje servicio realizadas durante el confinamiento desde distintos países e instituciones. Este es otro proyecto que me compartió Carol Ma, una colega de la red asiática de la Universidad de Singapur, donde, antes cuando escuchaba el proyecto de las cartas, que también me estoy entreteniendo en compartir a todos los lugares donde puedo, para que lo conozcan. En este caso, la Universidad de Singapur venía trabajando en un proyecto de gerontología, acompañando a adultos mayores, pero con el encierro también se les limitaron las posibilidades y como para ellos era fundamental poder seguir acompañándolos para que pudieran mantener un buen estado físico y salud psíquica y mental y poder darles un buen acompañamiento, desarrollaron cartillas como para que pudieran conectarse, se pusieron en contacto con distintos gimnasios y docentes que los pudieran acompañar y armaron un gimnasio virtual que sirviera no solamente para que pudieran mantenerse en buen estado físico, sino para contactarse y pasar un buen momento juntos, más allá de las pantallas. Mientras vamos viendo los distintos proyectos, hay algo que me parece interesante también analizar, es cuáles son los proyectos que tuvimos que ir cambiando o no, o cuáles son los proyectos que pudieron sostenerse. Este
El proyecto es un proyecto que me acercaron de la Universidad Católica de Ucrania, donde un grupo de estudiantes ya venían de trabajo social, ya venían desarrollando un mapa para poder geolocalizar distintas instituciones que podían ser de utilidad para veteranos de guerra de su país. Fíjense, un trabajo que para los estudiantes era muy enriquecedor a partir de la búsqueda y selección de información, de poner al servicio de los otros toda esta información que sabían que era muy necesaria. Con el comienzo de la pandemia, como era un programa que ya venía desarrollándose en un entorno virtual, no solamente pudo continuar desarrollándose, sino que al contrario, adquirió mayor significatividad por la importancia que tenía para estas personas poder acceder fácilmente a esa información en este contexto de encierro. Por lo tanto, vemos muchas experiencias y, como siempre, lo fundamental, y sobre todo en el marco de los proyectos de aprendizaje-servicio, es qué es lo que nosotros podemos aprender a través de la reflexión de cada una de estas experiencias. Por eso me gusta participar de este tipo de encuentros, como para poder encontrarme con docentes comprometidos con ustedes y escuchar las voces de los estudiantes y de los socios, para poder seguir aprendiendo a través de todas estas experiencias. Pero sabemos también, y por eso me gusta que hayan podido participar más de una persona, porque sabemos que hay decisiones políticas, institucionales, que son fundamentales para que estos proyectos puedan ser sustentables y tengan el apoyo necesario para poder lograr el alcance que realmente se requiere para que tengan un impacto significativo en la comunidad. Y todo este proceso de experiencias y reflexión me llevó a mí a recordar mi primer proyecto de aprendizaje-servicio, que fue un proyecto que desarrollé con estudiantes del Colegio de La Salle, bueno, donde iba mi hijo también, para acompañar a niños hospitalizados. Y yo me preguntaba, ¿no?, ¿Cómo cambió todo de esta dinámica que teníamos de encontrarnos, del abrazo, de las risas, y que bueno, todo esto por ahora sabemos que no va a ser posible repetirlo tal cual, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, pero me dio mucha alegría descubrir este proyecto que vienen desarrollando, bueno, desde su país, y que tiene muchas características de lo que ustedes mencionaban, que permitió que este grupo de estudiantes pudieran seguir acompañando a niños hospitalizados a través de las redes sociales, buscando otras estrategias, buscando y teniendo que diseñar nuevos recursos, explorar nuevas herramientas, buscar otros contactos, lograr que las enfermeras del hospital pudieran acercar un celular o un ordenador a los niños que están hospitalizados para que pudieran participar de las actividades que organizan semanalmente. Por lo tanto, yo creo que estamos en un periodo de transición, ¿sí?, donde algunos veníamos haciendo actividades solamente presenciales, tanto desde el aprendizaje del servicio, otros, como es el caso de la UNED, bueno, por las características que tienen, y otras instituciones que veníamos explorando, venían participando en actividades de lo que denominamos e-service learning y aprendizaje de servicio virtual, donde quizás cursando a distancia las actividades de servicio las hacían en la comunidad, o cursando presencial las actividades, como era el caso de la Universidad de Ucrania, eran 100% virtuales. Sin embargo, el coronavirus hoy nos llevó a un aprendizaje de servicio extremo en cuanto a la virtualidad, donde tanto el aprendizaje como las actividades de servicio en el marco de los proyectos se realizan 100% online, que bueno, que es un poco por las características de la UNED, es lo que ya venían desarrollando. Me parece que todavía tenemos mucho como para seguir aprendiendo, analizando, desmenuzando acerca de experiencias como las que ustedes vienen desarrollando, como las que vamos viendo en otros contextos. Poder garantizar que estamos respondiendo a necesidades reales y sentidas de la comunidad, que estamos promoviendo el protagonismo de los estudiantes para que realmente puedan mejorar la calidad de sus aprendizajes al ponerlos al servicio del otro. Para ir cerrando, hace unos días participé en una clase donde justamente lo que buscaba era poder llegar a los estudiantes para ver cómo estaban, hacía bastante que no nos veíamos, y aprovechando las herramientas hice una rápida
encuesta online para ver cuál era la emoción que los caracterizaba durante este periodo. Y la verdad fue muy duro ver el alto porcentaje de tristeza que compartieron en sus respuestas. Lo que para mí fue muy gratificante fue que en la clase donde justamente trabajamos sobre proyectos de aprendizaje-servicio, al final del encuentro les propuse que hiciéramos una nube de palabras de aquello que querían transmitir a partir de los proyectos en los que iban a participar. Y la verdad que fue muy gratificante ver que se formó esta nube de palabras, porque creo que es un momento muy especial donde tenemos que acompañarlos y darles esperanzas acerca de el futuro que estamos construyendo juntos, buscando que de la emoción que nos puede generar, a veces es tristeza, otras veces alegría, cansancio, como ustedes mismos muy bien expresaban al compartir los proyectos, participar en proyectos de aprendizaje-servicio no solo nos permite comprometernos con las distintas causas, sino realmente poder compartir la esperanza de que realmente podemos hacer un cambio en el mundo a partir de la participación que hacemos en cada una de nuestras iniciativas. Muchas gracias, Rosa. María Rosa Tapia, profesora de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, coordinadora de Educación Superior del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. En Canal UNED, canal.uned.es, tenemos acceso a la serie completa de podcast de audio y de vídeo realizados a partir del webinar celebrado el pasado 17 de junio, en el que docentes de diferentes lugares y niveles educativos nos presentaron sus experiencias en proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados durante el confinamiento. Aprendizaje-servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Un webinar coordinado por Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, delegado del rector para proyectos de aprendizaje-servicio de la UNED, y Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Canal.uned.es